Actualmente, hay más de 8.000 millones de personas en el mundo. La mayoría de ellas vive dentro de la civilización humana, pero algunas, especialmente las tribus nativas, evitan el contacto con el mundo exterior. A lo largo de la historia, algunos exploradores y curiosos se han topado con estas tribus, que no toleraron la exposición y reaccionaron con violencia. Aunque son pocas, existen algunas tribus extremadamente peligrosas a las que nunca deberías acercarte si quieres mantener tu vida intacta, y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Solo con el nombre, esta tribu ya tiene un tono amenazante. Llamada la tribu de los esqueletos guerreros, obtuvieron ese nombre por la forma en que se pintan, convirtiéndose en verdaderos esqueletos vivientes. Pero ojalá esa fuera la única característica que la convierte en una tribu aterradora. Las tradiciones de esta tribu, también conocida como la tribu Chimu, siguen siendo en gran parte desconocidas para los especialistas desde el primer contacto con la civilización en 1934, que fue seguido de misiones cristianas y plantaciones de café, provocando que gran parte de la historia y la cultura de la tribu se perdiera. Esta tribu, de Papúa Nueva Guinea, utiliza una pintura corporal blanca y negra aterradora en rituales, donde al bailar se convierten en esqueletos. Esa pintura se usa como una forma de intimidar a sus enemigos, mostrando que poseen poderes paranormales para controlar a los muertos. Entonces, la pintura da miedo por un motivo de guerra y control psicológico. Después de saber la verdad, no se puede tener certeza de si esta tribu se volvió aún más espeluznante por la motivación detrás de sus pinturas o si se volvió un poquito menos aterradora. De cualquier modo, es mejor tener cuidado, no solo con sus pinturas, sino también con sus lanzas. En la región amazónica de Brasil, existe una tribu indígena misteriosa y peligrosa que vive sin contacto con el mundo exterior. Se les llama no contactados por la falta de un nombre oficial. Esta tribu evita el contacto con extraños debido a encuentros desafortunados en el pasado y a la destrucción de su hogar en la selva. Los no contactados de Acre, en Brasil, por ejemplo, son probablemente sobrevivientes de tiempos difíciles durante el auge del caucho, cuando muchos indígenas fueron esclavizados. Prefieren mantenerse alejados de otras personas y ya han lanzado flechas a helicópteros y aviones que se acercaron a su tribu. Estos indígenas son peligrosos porque atacan sin previo aviso a cualquier persona u objeto que les resulte extraño, como drones o helicópteros. Para empeorar las cosas, usan arcos y flechas enormes, algunas que miden más de 4 metros, para disparar a los desconocidos. Incluso con la modernidad a su alrededor, ellos eligieron vivir como sus antepasados, cazando y cultivando. La vida de estas tribus está amenazada por la invasión de sus tierras a través de la construcción de represas y carreteras. Algunos ya están abandonando sus territorios a causa del ruido y la contaminación de las obras. Son vulnerables a enfermedades traídas por personas de fuera y necesitan ser protegidos antes de que desaparezcan para siempre, pero es difícil protegerlos porque nadie puede acercarse sin recibir un flechazo. En Nueva Guinea, una región de Indonesia, existe una tribu caníbal muy peligrosa, conocida como el pueblo Asmat. El territorio donde viven incluye manglares, pantanos y bosques de baja altitud, creando un entorno aislado que moldeó la cultura y la vida de los indígenas. Una característica destacada de los Asmat es su arte de talla en madera, muy valorado por coleccionistas de todo el mundo. Sin embargo, además del arte, la tribu Asmat es conocida por su pasado espeluznante y peligroso. Hasta mediados del siglo XX, los Asmat eran reconocidos cazadores de cabezas y caníbales, prácticas que persistieron hasta la intervención de misioneros cristianos en la década de 1950. Se creía que la muerte de un adulto, incluso por enfermedad, era causada por un enemigo y la venganza era parte fundamental para apaciguar a los antepasados. Los ataques para obtener cabezas eran esenciales en los rituales que marcaban la transición de los niños a la edad adulta. Además, el canibalismo era una parte importante de esos rituales, manteniendo un ciclo infinito de venganza. Estas prácticas aterradoras hicieron que los Asmat permanecieran prácticamente intocados por extranjeros hasta el siglo XX, cuando las misiones religiosas empezaron a influir en la región. Hasta mediados de 1950, su ubicación remota y difícil los mantuvo aislados. Fue solo con la llegada de los misioneros católicos que se intentó suprimir el canibalismo y la caza de cabezas en estas tribus. En 1961, se cree que Michael Rockefeller, un famoso miembro de la familia Rockefeller, fue asesinado durante una expedición para recolectar arte de los pueblos Asmat. En la actualidad, esta tribu aún mantiene muchas de sus tradiciones culturales, incluido el canibalismo, aunque están cada vez más integrados al mundo exterior.
A pesar de que viven bastante aislados y alejados del mundo moderno, el pueblo Korowai se hizo famoso con el tiempo, apareciendo en varios titulares que relacionaban su nombre con el canibalismo y la brujería. En un área remota de la selva tropical de Indonesia, los Korowai construyen sus casas entre 8 y 15 metros sobre el suelo, a veces en los árboles o sobre pilares altos. La razón de esto es la creencia de que los espíritus malignos permanecen solo en el suelo, por lo que construir en lo alto mantendría a la familia a salvo. También ofrece una gran protección contra animales, muchos insectos e incluso invasores humanos. Esta práctica terminó dándole a los Korowai el apodo de pueblo de los árboles, por vivir en lugares elevados. Son un pueblo religioso y sus creencias incluyen la reencarnación, el respeto a los antepasados y la idea de que algunas personas poseen habilidades mágicas capaces de influir en la suerte y detectar magia negra. Este elemento de su cultura probablemente sea el origen de las acusaciones de canibalismo y brujería. En el pasado, puede que realmente practicaran el canibalismo, pero hoy en día, la mayoría de los problemas se resuelven de forma pacífica. La tribu Mursi, o Mun, como se autodenominan, es una tribu que vive en Etiopía. Residen principalmente en la zona de Bub Omo, en la región de las Naciones del Sur, cerca de la frontera con Sudán del Sur. Según una investigación de 2007, había alrededor de 11.500 Mursi. Los Mursi habitan una de las regiones más aisladas del país, rodeada de montañas entre el río Omo y el río Mago. Esta ubicación remota contribuye a los aspectos peligrosos de su cultura. Tradicionalmente, los Mursi son conocidos por prácticas como el uso de platos labiales en las mujeres, la escarificación y otros rituales tan extremos que no se pueden mencionar aquí en YouTube. La religión de los Mursi es mayoritariamente animista, creyendo en un poder superior llamado Tumwi, que generalmente se manifiesta en el cielo. El sacerdote, o Komoru, desempeña un papel importante en la aldea, realizando rituales públicos para traer lluvia, proteger contra enfermedades y defender a la comunidad de ataques. Los Mursi también enfrentan peligros externos. En los últimos años, la construcción de la represa hidroeléctrica Gibe 3, concluida en octubre de 2015, amenazó con modificar el régimen de crecidas del río Omo, del que dependen miles de indígenas. Además, la creación de proyectos de irrigación por parte del gobierno etíope desplazó a varias tribus, incluidos los Mursi, de sus tierras tradicionales. La tribu Mashco-Piro es una tribu no contactada de Perú que vive en las zonas más remotas del río Amazonas. La tribu está compuesta por indígenas nómadas que son cazadores y recolectores. Evitan el contacto con personas no nativas tanto como pueden, y no es de extrañar que hayan elegido vivir de esa manera, ya que en el pasado sufrieron mucha explotación de gente no nativa. El simple contacto transmitió muchas enfermedades, generando consecuencias terribles para toda la tribu. En la actualidad, los Mashco-Piro son conocidos por ser muy reservados, tratando al máximo de no ser vistos. A pesar de sus esfuerzos por esconderse, de vez en cuando los Mashco-Piro son avistados e incluso fotografiados por curiosos que quieren entrometerse en la vida de las tribus. Esto no siempre termina bien. En 2012, hubo un caso famoso de un fotógrafo que fue encontrado muerto con una flecha en el pecho. Él formaba parte de un grupo de exploración que terminó acercándose demasiado a esta tribu. La tribu Centinela, que habita la isla Sentinel del Norte en el Océano Índico, es una de las poblaciones más aisladas del planeta. Rechazan cualquier contacto con el mundo exterior y pueden haber habitado su isla durante más de 55.000 años. Debido al aislamiento total, los sentineleses son extremadamente territorialistas, con un historial de violencia contra cualquiera que intente invadir su espacio. Entender a la tribu Centinela es difícil, porque cualquier intento de acercamiento se encuentra con violencia. Sin embargo, se han hecho observaciones desde barcos que se mantienen a una distancia segura para evitar las flechas de los sentineleses. En 1880, una expedición británica desembarcó en la isla y descubrió aldeas y casas abandonadas, lo que indicaba que la tribu se había escondido al ver la fuerza invasora. La expedición capturó a una pareja de ancianos y a algunos niños, y debido a la falta de inmunidad, los sentineleses se enfermaron y los mayores murieron. Los niños fueron devueltos a la isla, pero no se sabe cuántas enfermedades mortales se introdujeron. Durante las décadas de 1970 y 1980 se hicieron varios intentos de comunicación con obsequios dejados en las playas. La mayoría de estos obsequios fueron rechazados y enterrados por la tribu. Más recientemente, los antropólogos concluyeron que lo mejor es dejar a la tribu Centinela en paz y evitar cualquier tipo de contacto.
La tribu Suri, también conocida como tribu Surma, de Etiopía, tal vez posea el criterio más extraño para determinar el valor de los hombres y las mujeres antes de un matrimonio. Los hombres necesitan pelear para mostrar su valor, armados con un bastón de madera de casi 2 metros de largo. El largo bastón se sostiene en la base, y los hombres involucrados en el ritual deben golpear al oponente con el bastón tantas veces como sea posible hasta derribarlo. Cuando el oponente cae al suelo, queda eliminado. El ganador del torneo es llevado sobre una plataforma hasta un grupo de chicas, inserir thumb, y entonces puede elegir con cuál de ellas se va a casar. Así, los jóvenes son seleccionados por sus habilidades en la lucha con bastones y las mujeres por el tamaño de sus platos labiales. El labio inferior de las mujeres se perfora y a lo largo de un año se estira lentamente con discos cada vez más grandes. Cuanto más grande sea el orificio en los labios, más atractiva se vuelve la mujer de esta tribu. La tribu Yanomamo, también conocida como Yanomami o Yanomami, vive en una región remota de la selva en el sur de Venezuela, en la cuenca del río Orinoco y en la parte más al norte de la cuenca del río Amazonas, en el extremo norte de Brasil. Este pueblo habita aldeas pequeñas que cambian de lugar cuando se necesita encontrar nuevas áreas para la agricultura. Ellos practican un tipo de cultivo itinerante conocido como agricultura de tala y quema. Como su nombre lo indica, queman zonas de la selva para limpiar espacio para la siembra. Aunque pueda parecer brutal, esta técnica tiene más sentido de lo que parece, pues la ceniza proporciona algo de fertilización al suelo y las malas hierbas se eliminan prácticamente del área. Aunque pueda parecer agresivo, esta práctica ocurre desde hace miles de años y no impacta el medio ambiente de la misma manera que el uso de pesticidas modernos en la agricultura industrial. Sin embargo, el fuego a menudo puede ser impredecible, causando incendios terribles. Eso hace que esta sea una de las tribus más peligrosas del mundo. Además de la agricultura de subsistencia, los Yanomamo también cazan ciervos, monos, armadillos, aves y otros animales. Otro aspecto que podría darle a la tribu su reputación de ser aterradora y hostil. La tribu Palawan es un pueblo indígena que habita la isla de Palawan, en Filipinas. Son uno de los habitantes originales de Palawan y los últimos hombres de las cavernas, viviendo en cuevas dentro de montañas e incluso en volcanes inactivos. Tradicionalmente, los miembros de la tribu Palawan utilizan una combinación de agricultura, caza y recolección para satisfacer sus necesidades. La estructura social de los Palawan se organiza en torno a pequeñas unidades familiares y sus comunidades son relativamente pequeñas en tamaño. El pueblo Palawan tiene un idioma distintivo que forma parte de un subgrupo dentro de la gran familia lingüística austronesia y, como muchas lenguas indígenas, enfrenta dificultades para su preservación y transmisión a las generaciones más jóvenes. A lo largo de los años, la tribu ha enfrentado muchos desafíos relacionados con los derechos sobre la tierra, lo que significa que los miembros de la tribu están siendo obligados a abandonar sus estilos de vida debido al robo de sus territorios. Varias organizaciones e iniciativas gubernamentales prometen mejorar las condiciones de los Palawan, pero en general, estas iniciativas terminan estorbando más que ayudando. Es importante destacar que, aunque muchas culturas indígenas nos parezcan extrañas, necesitan ser preservadas y respetadas, más aún tratándose de esta tribu que tiene una costumbre tan única, ya extinta en el resto de la humanidad. En Etiopía, los Amar son un grupo de tribus indígenas que residen en la región suroeste del país, en el Valle del Omo. Uno de los aspectos más destacados de su cultura son las decoraciones corporales y los adornos. Frecuentemente usan arcilla y grasa animal para crear dibujos en la piel, complementados con joyas hechas a mano y ropas coloridas que les dan una apariencia impresionante. Los Amar basan su subsistencia en la agricultura y la cría de ganado. El ganado tiene un valor cultural y económico significativo, siendo la posesión de grandes rebaños un símbolo de riqueza y prestigio dentro de la comunidad. La organización social de los Amar se basa principalmente en clanes, cada uno con su propio territorio y ganado. Uno de los rituales más famosos de los Amar es el salto del toro, conocido como Akuli. Este rito de iniciación para los jóvenes Amar simboliza su transición a la vida adulta, pero es bastante peligroso. Durante la ceremonia, los jóvenes deben correr sobre las espaldas de varios toros alineados sin caerse. Si lo logran, son finalmente reconocidos como hombres adultos en la comunidad.
Aunque este ritual sea muy peligroso y pueda parecer hasta extraño para nosotros, es una parte importante de la cultura de esta tribu que debe ser respetada. Sin embargo, conviene recordar que no debes intentar imitarlos, pues poseen generaciones de conocimientos acumulados para evitar los peores accidentes. Los Ayoreode viven en una región conocida como el Gran Chaco, que se extiende desde Paraguay hasta Bolivia. Tradicionalmente, estos pueblos eran nómadas, pero esta forma de vida fue casi totalmente extinta por misioneros en el siglo XX. Hoy en día, la mayoría de los miembros restantes de la tribu son más o menos sedentarios, viviendo en aldeas, aunque algunos todavía no hayan sido contactados. En la actualidad, los Ayoreode están en riesgo debido a la deforestación a gran escala y a la pérdida de territorio en la región. Existen leyes para proteger a los pueblos indígenas del contacto con forasteros, con el fin de prevenir la transmisión de enfermedades, ya que no poseen la misma resistencia a virus y bacterias que las personas no nativas. Existen muchas historias extrañas sobre la tribu Ayoreode, pero en realidad la mayoría parecen ser rumores sin ningún fundamento. No hay pruebas de que sean una tribu peligrosa, pero como algunos indígenas de esta tribu siguen sin ser contactados, es mejor prevenir que lamentar. No olvides suscribirte para ver más videos como este